Bien, vamos a continuar con nuestra jornada de hoy en el segundo bloque y quiero presentar en la conducción de la mesa al doctor Eduardo Barbosa Veraún, quien es profesor ordinario de la Facultad de Derecho de esta universidad, además de ser socio del estudio de Checopar Abogados y miembro del Centro de Arbitraje de la Universidad Católica. Gracias, doctor Castillo. Buenas noches a todos. Nos toca en esta oportunidad, como ya lo adelantó el profesor Castillo, a dar paso al segundo bloque del día de hoy para continuar tratando el tema del arbitraje institucional. Previamente, considero que es imperativo hacer un alto y efectuar una especial mención de felicitación y agradecimiento al Estudio Mario Castillo Freire y al Centro de Arbitraje de mi alma mater, la Universidad Católica, ¿no?, por ofrecernos por cuarto año consecutivo, con auspicio de la Embajada de Francia, otro congreso internacional de la envergadura que todos ustedes han podido apreciar. Dicho esto, paso a señalar cuál es la agenda con los temas a cargo de los distinguidos expositores que me acompañan en la mesa. En primer lugar, nos comentará la experiencia peruana de los centros de arbitraje el doctor Gastón Fernández Cruz. El doctor Fernández Cruz es profesor principal de la Facultad de Derecho de esta Casa de Estudios, es socio del estudio Bernison, Benavides, Vargas y Fernández Abogados y además es árbitro del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica. Inmediatamente después compartirá con nosotros los desafíos del arbitraje institucional el doctor César Guzmán Barrón Sobrevilla, quien es profesor principal de la Facultad de Derecho de esta Casa de Estudios y además es el director del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Finalmente, en las exposiciones relatará el arbitraje institucional en la experiencia española el doctor Miguel Temburi Redondo, quien es presidente de la Corte de Arbitraje de Madrid, ex jefe de la Abogacía del Estado en la Secretaría del Estado de Economía, Energía y Pyme, exdirector de gabinete del Ministerio del Interior de España, para luego, digamos, si el tiempo lo permite, pasar una ronda de preguntas y debates. Antes de dar el uso de la palabra al primer expositor, simplemente quiero decir lo siguiente, no puedo dejar de decirlo. Ya se ha dicho en el bloque anterior, y yo lo leía en Cremades, cuando dice una verdad absoluta, ¿no? No hay duda que el arbitraje vale por lo que valen los árbitros. Eso, señores, es una verdad absoluta. En consecuencia, la selección que hagamos, la determinación, la designación de los árbitros que tenemos que efectuar en nuestros arbitrajes es pues crucial, ¿no? Yo diría que es allí, podemos decir que es allí, sin analizar la controversia, cómo más o menos vamos a ver ese resultado futuro, ese laudo. De hecho, si pensamos en las virtudes que debe tener un árbitro, ya se ha hablado sobre las condiciones o los requisitos, pero digamos desde este punto de vista, un buen arbitraje es fruto de haber tenido simple y llanamente buenos árbitros, ¿no? Me refiero a árbitros honorables, expertos, trabajadores, equilibrados, con personalidad y con criterio. Todos estos requisitos son concurrentes y yo diría más que requisitos, virtudes. Por el contrario, un arbitraje desafortunado, un mal arbitraje, implica haber tenido malos árbitros, corruptos, sin expertise, holgazanes, desequilibrados, sin personalidad o sin criterio. Evidentemente basta uno de estos requisitos, ¿no?, de cumplirse. Entonces, señores, un buen árbitro arbitra bien a cabo en cualquier sitio, lo mismo que un jugador de fútbol, ¿no? Un buen jugador de fútbol juega bien acá o donde le toque jugar. Sin embargo, lo adicional, que es el apoyo que puede prestar un centro de arbitraje, ¿no?, y me refiero a lo que es la administración, la organización y el control del proceso, y se ha visto bastante de esto en el bloque anterior, es lo que creo marca la diferencia con un arbitraje ad hoc, sin duda.
Quiero hacer una precisión cuando me refiero a centros de arbitraje. La comparación entre un arbitraje ad hoc y un arbitraje institucional, me refiero a un centro de arbitraje de prestigio, no cualquiera, sino simplemente no perdamos en tiempo en hacer comparaciones. Tiene que ser un centro de arbitraje de prestigio, como lo es el centro de arbitraje de esta casa de estudios. Por eso Gary Bourne señala, creo que con razón, que un laudo bajo los auspicios de un centro de arbitraje líder, no cualquiera, sino un centro de arbitraje líder, puede tener, dice puede tener un mayor peso en las Cortes Nacionales. Veamos, pues, qué nos cuentan nuestros ilustres expositores en la mesa, o qué más nos van a seguir contando sobre el arbitraje institucional, sus ventajas y sus desventajas, porque como todo en la vida tienen de ambas. Me refiero a lo reglamentario, a lo procedimental, a la administración, a la flexibilidad, al soporte secretarial, a la custodia, a la infraestructura, a las cláusulas patológicas, a los costes, etc. Sin más, dejo ahora en el uso de la palabra al doctor, en este caso, dado que ha habido un cambio, al doctor Gastón Fernández Cruz, a quien recibimos con un fuerte aplauso. Muchas gracias, señor presidente. Obviamente, mis primeras palabras de agradecimiento, como siempre, al Centro de Arbitraje de la Pontificia Universidad Católica del Perú, en el cual además soy miembro, y obviamente a mi alma mater también, y al estudio de Mario Castillo, que siempre organiza todos estos eventos con fundado éxito. Cuando acepté, tratar ese tema, en realidad siempre me entró la duda de que si debía reducirme a ser un anecdotario de eventos, o de alguna manera centrar siempre el tema en términos, también un anclaje de las razones por las cuales debería preferirse o no un arbitraje institucional. Entonces me voy a permitir una breve introducción de 5 minutos probablemente, para recordarnos estas razones que puede llevar a un justiciable en términos de optar entre un arbitraje institucional y un arbitraje ad hoc, para ver por qué razón podría preferir un arbitraje institucional. Como sabemos, al igual que la jurisdicción ordinaria, en realidad, desde un punto de vista administrativo, siempre se necesita personal y medios para administrar justicia. El arbitraje, entonces, no escapa a esta generalidad y, por lo tanto, necesita justamente personal y medios para desarrollarse. Y esta primera opción va a representar también algo importante en una opción para decidir finalmente acudir a un arbitraje institucional o un arbitraje ad hoc. Como sabemos, en un arbitraje ad hoc va a ser el propio árbitro el encargado en sí mismo, dentro de sus labores y obligaciones, va a ser aquel que va a utilizar todos los medios a su alcance para administrar el arbitraje. En cambio, a través de un arbitraje institucional o administrado, se va a diferir a un tercero y se va a diferenciar en principio la actividad jurisdiccional de la administrativa, quien se encargará entonces, este centro institucional, de lo que es finalmente facilitar todos estos medios materiales y personales que requiera la tramitación del arbitraje. Y en este contexto podemos situar como primera premisa la necesidad de administración de un arbitraje. Y por eso se ha hablado en términos generales básicamente 3 razones fundamentales o 3 criterios de distinción entre un arbitraje ad hoc y un arbitraje administrado. En primer lugar, se ha hablado de la forma de designación de los árbitros. Se ha dicho que en los arbitrajes ad hoc las partes tienen absoluta libertad de designar en forma directa o indirecta al árbitro, mientras que en los arbitrajes institucionales serían pues las partes que encomiendan a una institución la designación o confirmación de un árbitro o de los árbitros. En segundo lugar, se ha hablado también de la existencia o inexistencia de un reglamento. Desde este punto de vista, en el arbitraje ad hoc no existen, como sabemos, reglas predeterminadas y, por ende, solo el convenio arbitral establece las reglas generales en términos de sometimiento, y en sí las reglas del proceso son establecidas libremente por las partes y por el árbitro ad hoc. Mientras que en el arbitraje institucional se afirma que, como si efectivamente se da la preexistencia de un reglamento que es de conocimiento de aquellos que quieren acceder al arbitraje, y que desde el punto de vista formal no es una norma general, pero que al igual que lo que sucede, digamos, con los estatutos de una persona jurídica, va a partir de un acto abolitivo de los sujetos de querer pues adscribirse a este reglamento.
Y en tercer lugar, se habla justamente de lo que es la administración del arbitraje. En el arbitraje ad hoc es el propio árbitro, como hemos indicado, el tribunal colegiado quien realiza los trabajos organizativos o propios de cualquier arbitraje, por lo que la labor se entiende, como hemos también mencionado hace un instante, incluido en la actividad y diligencia exigible al árbitro. Es decir, la administración del arbitraje integra las obligaciones del árbitro. En cambio, en el arbitraje institucional, la administración del arbitraje existe como realidad autónoma de la labor jurisdiccional de los árbitros. Y en este sentido, se transforma de haber sido un elemento accesorio en un elemento esencial en la decisión de los justiciables para acceder, fíjense ustedes, a un arbitraje. Cuando alguien va a considerar esencial tener seguridades en la administración de un arbitraje, probablemente sea una decisión o digamos tenga un peso decisivo en la opción para dirigirse a un arbitraje institucional. Sin embargo, de estos tres criterios, en realidad, solo el último, el de la administración del arbitraje, viene a ser la decisión fundamental para diferenciar un arbitraje ad hoc de un arbitraje institucional, porque en principio resulta claro que, por ejemplo, en lo que respecta a las formas de designación de los árbitros, nosotros tenemos claramente que las partes pueden haberse reservado la designación de los árbitros, inclusive un arbitraje institucional. Cada parte es libre de designar a un árbitro y normalmente los centros de arbitraje lo que hacen a veces es reservarse la designación del presidente dentro de su nómina. Esto, fíjense, es un primer punto también que merece ser discutido en torno a la experiencia peruana. Y esto creo que hay que hacer también enfático. El gran problema peruano, como sabemos, y de alguna manera una gran virtud que significó el arbitraje en los últimos años en contra de la justicia ordinaria, es del cáncer patológico que tenemos en nuestra sociedad compartida con otras sociedades extranjeras probablemente, pero particular, que es obviamente un problema de corrupción. La gran virtud en su inicio del arbitraje es de haber reducido este coste muy claro que para un justiciable es trascendente. Sin embargo, es importante también traer en cuenta algo que no se dice sino a veces a sotto voce, que la corrupción en un país no solo implica a un agente corrupto, sino a un agente corruptor. Y entonces, una gran responsabilidad también es de la clase empresarial peruana, en donde lo que evidentemente debe tenerse en cuenta siempre, y esto va a ser un respaldo pleno en lo que es finalmente la experiencia arbitral, es que, como sabemos, el árbitro no representa los intereses de las partes y es imparcial. Y en la designación que se haga del árbitro debe entonces pesar otras decisiones, como es finalmente, por el contrario, independencia, calidad y finalmente lo que es estrictamente el conocimiento pleno de lo que es la materia a resolverse. Entonces, cuando se dice que las partes deben designar a los árbitros, debemos tener en cuenta también que muchos centros extranjeros toman esto también con con relativo cuidado. Por ejemplo, tenemos el reglamento de arbitraje de la Cámara de Comercio de París, que lo que va a decir es, con la regla es que se admite esto, obviamente, pero se admite muchas veces también sujeto a confirmación. Porque el hecho que la libertad de elección de unas partes a un árbitro debe partir de un principio que va acorde con lo que se le exige a cualquier árbitro. Es decir, entre ellos no solo, como decimos, probidad, sino además un prestigio determinado o conocimiento en lo que es estrictamente lo que se pretende resolver. Y en muchas ocasiones, experiencia también obviamente en términos de resolución de conflictos. En consecuencia, en muchos centros de arbitraje, lo que no sucede en la práctica es que la admisión de lo que es la designación de un árbitro de parte es absolutamente libre. Yo creo, por ejemplo, que estrictamente debiera tenerse muy en cuenta supuestos estadísticos de recusaciones, supuestos declaradas fundadas, obviamente, supuestos estadísticos, entre otros casos, de recursos de anulación declarados fundados, para efectivamente tener en cuenta
En términos de esto, las designaciones de árbitros de parte también pueden finalmente ser tenidos en cuenta al momento de resolver por cualquier centro. El centro es libre de admitir porque puede declinar finalmente la administración. Y aquí también a veces chocamos por problema de costos. La gran decisión a veces de centros de arbitraje es como cualquier decisión profesional, por ejemplo, cuando uno decide dejar, o no dejar, sino no aceptar un caso o llevarlo, es en de París, que precisamente se reserva la posibilidad de confirmar a los árbitros de parte. Pero dentro de ello resulta sí claro que esta decisión además es importante. ¿Por qué? Porque si nos preguntamos qué buscan, fíjense las partes cuando acuden a un arbitraje institucional, vamos a tener que concluir ineludiblemente que lo que deben buscar es seguridad jurídica. O sea, no existiría ninguna otra razón para no escoger el arbitraje ad hoc, en donde yo puedo escoger libremente a una persona, abogado, no tengo control aparentemente sobre, por lo menos en el arbitraje, más allá del que la otra parte pueda realizar, bajo los principios obviamente de declaración y de comportamiento previo o conflictos de intereses de los candidatos a árbitros, y no tengo un control que finalmente esté por encima de estos árbitros. Por lo tanto, cuando las partes normalmente acuden a un arbitraje institucional, lo que están buscando es seguridad jurídica, en donde van a buscar el respaldo y el control a las actividades de desarrollo del proceso arbitral, que no solo se reducen a facilidades materiales para audiencias, notificaciones, local institucional, que también obviamente son importantes, y probablemente las partes lo busquen, pero sobre todo las partes buscan que la regulación de los trámites o del proceso en sí arbitral sea conducido por una entidad que tiene un control sobre la selección de árbitros. Y esto es importante a través en lo que dijo obviamente Víctor Madrid y Mario Castillo, que me precedieron en la disertación. Las nóminas justamente de los centros de arbitraje debieran pues representar estos supuestos. No cualquiera debería entregar un centro de arbitraje. So riesgo que se nos catalogue siempre a veces que somos los caballeros de la mesa redonda. Es decir, ustedes son poco democráticos y tienen a 40 personas que se repiten en todos los centros de arbitraje, o en algunos. Ojalá fuéramos 200 o 300 o 400. Pero el problema surge de la propia realidad nacional. Y ustedes lo ven. Normalmente, yo sí allí creo que la calidad de árbitro que las partes buscan se basa sobre todo en o debiera basarse en este estilo, en una reconocida probidad y una reconocida capacidad en términos de resolución de conflictos, es decir, el conocimiento. No es casualidad por eso que las partes normalmente busquen, fíjense ustedes, en la resolución de estos conflictos, particularmente a gente que sea reconocida en el medio. Y reconocida en el medio por el prestigio que tiene en términos de conocimiento de la materia. Y esto garantiza resoluciones que probablemente no se dan a nivel del Poder Judicial. De allí que también, por ejemplo, Mario trató muy interesantemente la posibilidad de que los laudos sean, digamos, dados a publicidad sin que las partes sean abiertas al público, porque si ustedes supieran, hay laudos que son verdaderas piezas jurídicas en términos de resolución de conflictos, en donde realmente un artículo de derecho se queda chico al lado de lo que es finalmente un laudo arbitral, como también tenemos del otro. Tenemos laudos arbitrales vergonzosos, arbitrajes que han durado 2 años y salen laudando en 10 páginas. Y no digo por la extensión, le digo que no merece lógico que un arbitraje que demoró tanto, y por lo menos que en el laudo tengo que dar cuenta de todo ello, tenga que devenir en un laudo arbitral que tiene 10 páginas. Es decir, y no me refiero a la extensión, repito, sino que al análisis mismo que se requiere del problema. Esto es, por ejemplo, lo que debiera pesar enormemente en términos de lo que es la decisión de un arbitraje institucional, en donde entonces la selección debiera ser muy rigurosa. Y yo creo que hay elementos, por lo menos dentro del medio, de que pueda realizarse, como les repito, o sea, el análisis de cuántas recusaciones que lleva el propio centro podrían procesarse pueden ser un dato que a tenerse en cuenta.
declaradas, repito, fundadas, porque a veces las partes, pues, por cualquier razón intentan recusar a un árbitro y ésta no tiene ninguna racionalidad. Y también estadísticamente podemos ver cuántos laudos pueden haber sido anulados en el Poder Judicial. Hay árbitros que tienen obviamente más de 100 laudos, o sea, laudos 100 hacia adelante, y en el cual ninguno de sus laudos ha sido anulado. Y la razón es porque simplemente ese laudo está bien dictado. Más allá de que le haya gustado o no le haya gustado una parte, siempre tiene que haber alguien que pierda, probablemente. Pero es porque está absolutamente blindado en términos de la decisión. Y esto es lo que pide finalmente una solución de controversias. Que la resolución del conflicto sea a través finalmente de una decisión contundente, clara y justa e imparcial. Esta es la virtud que debe explotar el arbitraje institucional. Y curiosamente, yo conversaba, y yo siempre tenía esta percepción, por lo menos en mi experiencia arbitral personal, en realidad yo arbitro bastante, y entonces me preguntaba, y mejor dicho, en mi experiencia personal tenía la impresión de que los arbitrajes ad hoc habían, digamos, crecido bastante en comparación con los arbitrajes institucionales. Y Víctor Madrid justo me confirma el dato, por lo menos estadístico, en términos de una investigación de mercado que ha realizado. Y nos debíamos preguntar por qué. Claro, alguien podrá decir el costo, en primer lugar. O sea, los arbitrajes institucionales tienen un costo adicional que en torno de infraestructura siempre es un poco menor en el arbitraje ad hoc. Pero yo estoy convencido que un análisis de costo-beneficio, un justiciable que va a buscar certeza y predictibilidad en los fallos, va a preferir 1000 veces un costo estrictamente que puede internalizar de administración versus un costo que no puede internalizar sobre la posibilidad que tenga un fallo absolutamente vergonzoso en términos de un tribunal que es impredecible porque además puede tener miembros inmorales. Este esquema debe llevarnos a pensar a la necesidad que una institución, digamos un centro de arbitraje, deba priorizar lo que es la selección de árbitros, lo que va unido a la publicidad. Ha habido centros de arbitraje que además, algunos de los más reconocidos, por ejemplo, en donde la lista de árbitros no ha estado publicitada por más de un año, en donde evidentemente esto no puede ser en términos de arbitrajes y tal, más aún si la propia designación del presidente depende siempre de alguien que sea miembro del centro de arbitraje o de la lista del centro de arbitraje. ¿Cómo las partes van a saber finalmente de dónde puede ser un presidente del tribunal si no tienen a la vista, digamos, la designación de este presidente del tribunal arbitral? Y también se trató otro tema que es importante, creo que debe servir para que se garantice esta seguridad que busca o debe buscar los justiciables. Y es la separación en términos de lo que es el Consejo y lo que es la Corte de Arbitraje, de lo que es propiamente la labor jurisdiccional de los árbitros. Es decir, yo también he tenido experiencias muy raras. Es curioso, porque nosotros a veces nos conocemos normalmente algunos árbitros que sabemos, y les soy sincero, en el circuito más o menos con algunas sorpresas sabemos quién es quién. Y lo normal es que uno, cuando tiene en la otra parte a un árbitro designado en el cual uno sabe que es absolutamente probo, las designaciones del presidente son muy rápidas. Son muy rápidas. A mí me ha pasado, podemos tener una lista de 8 personas y inmediatamente nos ponemos de acuerdo en cualquiera de las 8. A mí una vez tuve una ingrata experiencia, hablando de ingratas experiencias que las inició Mario, en donde yo iba con una lista de árbitros reconocidos y había mi coárbitro, digamos, particularmente pertenecía a una lista, digamos, a un consejo, a una corte, etcétera.
y por razones que nunca entendí siempre me decía no, 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 no a todos. Después me di cuenta en el decurso del arbitraje que lo que probablemente intentaba era influir sobre la designación del presidente, en donde claramente, si finalmente iba a ser decidido por la Corte o el Consejo, de alguna manera esta persona podría sentirse tentada a creer que le debía un favor, porque él formaba parte del Consejo. Estas son situaciones que evidentemente son aberrantes en el arbitraje y son las que debemos proscribir. En el arbitraje hay juristas, hay personas muy probas, pero a veces también hay lobistas. Y esta experiencia debe ser conocida, y yo creo que se conoce por los centros de arbitraje, para tener mayor cuidado en términos de designación de lo que es finalmente los árbitros. En este aspecto, entonces, debemos tener en cuenta que en el Perú el arbitraje institucional se caracteriza esencialmente por la intervención de un centro de arbitraje, sabemos que administra el arbitraje, y respecto del árbitro por la regulación de sus funciones, a través de las normas dictadas por la propia institución. Una gran virtud de los arbitrajes institucionales es, por ejemplo, que hay un código de ética. Hay uno que regula la conducta del árbitro. Y en consecuencia, todo debiera apuntar en términos de planteamientos institucionales a que el arbitraje institucional debiera ser, fíjense, más aceptable que un arbitraje ad hoc por seguridad jurídica. Si eso no está sucediendo en el Perú, obviamente estoy hablando en términos generales de todos los centros existentes, es porque algo no está funcionando. Y en consecuencia debemos tener mucho cuidado en donde la percepción del arbitraje termine siendo justamente una percepción muy parecida a lo que la comunidad tiene el Poder Judicial. El arbitraje puede ser, repito, ligeramente más caro en costes, digamos, estrictamente administrativos, que el Poder Judicial. Pero los costes que se ahorra el justiciable en términos de lo que es la predictibilidad son 1000 veces mayores que lo que puede esperarse en el Poder Judicial, en donde puede salir cualquier decisión. Y esto debe llevar entonces a indicarnos que el fortalecimiento de las instituciones arbitrales en nuestro medio deben partir necesariamente de mejorar el control de la lista de árbitros sobre la base fundamentalmente de dos hechos: la ética y la calidad y capacidad. Esos son dos criterios que, si ponemos en juego sin pensar en el número de árbitros, vamos a tener siempre necesariamente algunos centros mejores que otros. Y yo creo que la percepción final va a ser clara y va a determinar, por ejemplo, un crecimiento de algunos centros en desmedro de otros y un fortalecimiento del arbitraje institucional en desmedro del arbitraje ad hoc, que hoy por hoy tiene una proyección casi, me decía Víctor, de 3.8 por 1 en términos de arbitrajes. Aquí, como les digo, habrían entonces claramente tratar de evitar que pueda hablarse de un árbitro como si fuera pues un tiburón más en aguas turbias, ¿no? Y en este esquema pueden creer algunos que todos no nos damos cuenta y que somos un poco ignorantes, ¿no? Pero bueno, pues seguiremos en ello. Tal vez un poco como dijo Bertrand Russell, ¿no? Acuérdense que gran parte de las dificultades que atraviesa el mundo se debe a que los ignorantes están completamente seguros, mientras que los inteligentes estamos llenos de dudas. Y estamos, digo, justamente porque creo que hay un sector que ya pues pintando canas, teniendo 50 años por lo menos, tienen una trayectoria en lo cual estrictamente
se podrá criticar a muchas cosas, pero nunca que son inmorales, nunca que les falta ética o les falta capacidad en lo que conocen. Ahí sí yo, por ejemplo, para terminar, discrepo un poco con Mario. Yo sí creo, por ejemplo, en la especialidad. Claro, lo que pasa es que la especialidad no puede ser a la que uno dice, doctor, diga usted en su lista de nombramiento, ¿cuál es la especialidad que tiene? Yo veo, pues, ahora que está de moda, pues, qué sé yo, pues, telecomunicaciones, veo telecomunicaciones, veo corporativo, veo pesquero, veo tal cosa. La experiencia no se da en eso, la experiencia es en lo que uno trabaja, en uno que ve el día a día, y en lo que supuestamente es reconocido, sea como abogado o sea como profesor universitario, por ejemplo. Y por lo tanto, esa experiencia es la que debe uno tener y declarar y ser constatada por lo que es finalmente el centro de arbitraje. Yo sí creo que hay decisiones a veces definitivamente que pasan en términos claramente de especialidad. Yo he visto como árbitro, y con esto acabo, ver perder millones de dólares a empresas simplemente, por ejemplo, por un mal diseño contractual. O sea, ustedes van a grandes estudios y creen, por ejemplo, que el derecho corporativo es una especialidad, pues, no sea, o finalmente algo particular, cuando el diseño contractual parte estrictamente de saber contratos. Y el derecho contractual, el prever un remedio resolutorio adecuadamente, el hacerlo ejercicio debidamente, el diseño estrictamente parte de un conocimiento pleno del contrato. Un mal diseño contractual llevado a arbitraje significa que probablemente se va a perder, y ese mal diseño contractual parte justamente entonces de haber podido prever en su momento un adecuado esquema, y es entonces también necesario tener adecuados abogados que van a defender la causa ante el tribunal arbitral. El tribunal arbitral, tal vez a diferencia de lo que muchos de ustedes y nosotros podemos litigar en el Poder Judicial, uno cuando a veces va a informar oralmente, pues casi sufre una depresión, ¿no? O sea, Dios mío, si le toca una hora pesada, de repente se está dormido o cabeceando uno de los vocales. En el arbitraje, en una audiencia, se puede ganar el caso. En una audiencia de sustentación, informe oral. Se puede ganar el caso. Claro, obviamente si tengo la razón, ¿no? Pero digamos, sustentándolo adecuadamente, es una de las mejores piezas que ustedes pueden tener para efectivamente ver cómo la litigación es realmente una solución en términos de conflictos. Bueno, ya me pasé, creo, con lo que tenía que hablar, pero he querido recurrir un poco a la visión comparativa de arbitraje ad hoc y retratarles un poco lo que es materia, que es la experiencia en mis más de 100 y pico arbitrajes que tengo en términos de lo que es arbitraje institucional y arbitraje ad hoc. Y que particularmente creo, estoy convencido, repito, que el gran problema actual que existe en algunos centros de arbitraje radica estrictamente en la calidad de los árbitros. Y además, cuidado, la falta de control sobre los árbitros designados por las partes. Porque en la sociedad actual, a veces está enraizada en algún sector del empresariado local, que es quien más acude al arbitraje, que cree que el árbitro que designa es su abogado de parte. Y esto entonces debe ser erradicado, y solo se erradica cuando se evite justamente que algunos de estas personas lleguen al circuito arbitral. Y les digo, concluyo, disculpen, 20 segundos, algo muy simple, para aquellos que no estamos aquí reunidos, pero de repente les llega, aquellos que creen que designando a una persona no muy conocida, que además es el representante de los intereses de la parte para que funja de árbitro bajo el principio dispositivo, ¿saben qué efecto tiene eso si ustedes tienen dos árbitros honestos? Es inmediatamente la duda razonable de si la otra parte tenía o no la razón. Si la parte que designó a ese abogado de parte como árbitro tenía o no la razón. E inmediatamente uno comienza a ver con cierto recelo y desconfianza justamente a este árbitro de parte que no se comporta adecuadamente. Es decir, el efecto es absolutamente contrario. Absolutamente contrario. Claro, el problema a veces surge cuando uno es designado presidente del tribunal arbitral y tiene a dos abogados de parte, uno por un lado por otro, ¿no? Y uno está más solo que en el tribunal
para ahí sabe que de él va a depender la decisión y no tiene posibilidad de diálogo. Así es, pero claro, y con eso eres una buena forma de terminar, pero siempre mejor solo que mal acompañado, ¿no? Bueno, muchas gracias. Gracias, Gastón. Muy ciertas y sana crítica constructiva. Ahora vamos a dar paso a nuestro director, el doctor César Guzmán Barrón, que nos comentará los desafíos del arbitraje institucional. Adelante, por favor. Además, les pido que apaguen sus celulares o los pongan. Hay una función que se llama vibrador, ¿no? ¿Ya? Para que no interrumpir los expositores. Gracias. Lamentablemente voy a tener que pedir que oscurezcan un poco para ver. Voy a tratar de ser corto realmente porque tenemos la presencia del profesor español Miguel Temburi, que yo creo que bien merece un espacio mayor que de las últimas horas y minutos de hoy. Y en todo caso, el principal desafío para nosotros será quedarnos hasta el final para escuchar al profesor. Yo he estado escuchando a lo largo de hoy muchas cosas que pensaba decir y que curiosamente vienen resumidas en algo que quisiera comentar rápidamente, y es lo siguiente. Nos encontramos frente a lo que podemos denominar los desafíos del arbitraje institucional y en lo que podría yo llamar el árbol de estos desafíos. En este árbol, que podría ser un árbol hermoso o un árbol que realmente está destruido, encontramos varios desafíos. Y les hablo como director de un centro que ya tiene 8 años en el mercado. Y bajo esta experiencia que compartimos lo que queremos compartir con ustedes. Hay desafíos inmediatos, que le llamamos así porque son visibles. Todo el mundo los conoce, todo el mundo habla de ellos. Son externos y se pueden solucionar con mucha rapidez. Y ahora señalaré algunos de ellos y cómo creemos nosotros que se pueden solucionar. Por otro lado, hay desafíos intermedios, que son menos visibles y que tienen que ver con todo lo que se ha hablado hoy día acerca del árbitro en particular, y que vienen a ser como la parte fundamental de ese árbol, es decir, lo que se ve debajo de estos desafíos inmediatos, y que tiene que ver con las relaciones, además, entre los operadores del arbitraje, no solamente los árbitros, de quienes se ha hablado demasiado, o mucho, los abogados de parte, el propio centro, el Estado, cuando nos encontramos en este tipo de relaciones, con qué actitudes y habilidades entramos a trabajar el tema del arbitraje. Y finalmente, en este árbol, que como ustedes saben muy bien, debe tener raíces porque si no se cae, hay unas raíces de las cuales se habla muy poco y que Mario Castillo ha tenido ya en segunda o tercera oportunidad la valentía de decirlo hacia afuera, lo que se habla hacia adentro. Y es los desafíos producto de la raíz de los problemas que hoy día pueden llevar a que este árbol se destruya. Y está en manos de todos nosotros que el árbol no se destruya. Y aparentemente no son visibles, aparentemente nadie habla de ellos, pero sin embargo son los más importantes. Permítanme hablar brevemente de estos desafíos. Hablemos primero de los desafíos inmediatos, de estos desafíos visibles, de estos desafíos que todos conocemos, que se ven y que de alguna manera han ido generando para nosotros los centros de arbitraje, con mayor razón o menor razón, críticas. Críticas que las escuchamos directamente y críticas frente a las cuales constituimos nosotros en retos. Críticas fundamentalmente vinculadas a la calidad del servicio. En relación a la calidad del servicio, nosotros nos hemos encontrado que hay centros hoy día en el Perú, y en Lima en particular, que aceptan con mucha facilidad N cantidad de casos, sin contar con los suficientes secretarios arbitrales que los puedan manejar. Y esto está generando una demora impresionante en los casos. Y está generando que aquello que resulta un tema favorable, y es la rapidez, se está convirtiendo en demora. Esta también situación se da, por ejemplo, y ya se mencionó, en salas de audiencia inmanejables para poder llevar casos, infraestructuras totalmente inadecuadas para llevar adelante los casos de arbitraje a través de los centros. Demoras innecesarias de más de 30 días para abrir un caso, o fórmulas de pago que a nosotros nos parecen absolutamente inoportunas a los árbitros, pero como es la opción, y ahí me eligieron, pues la acepto.
a pesar de que no necesariamente son las más justas y las más equitativas. ¿Y cuál es el desafío frente a ello? ¿Cuál es la respuesta que podamos dar frente a este desafío? Clientes satisfechos. Es decir, ustedes, como se denomina en el Poder Judicial, justiciables, que no sé cuál sería el término en este caso, que también sería de alguna manera justiciables. Clientes satisfechos, ¿por qué? Porque todos los operadores para nosotros son clientes los árbitros, y estoy hablando como centro, son clientes los abogados de parte, son clientes las empresas, son clientes las entidades del Estado, todos son clientes. Y a todos les vamos a dar un servicio de calidad y un servicio que los haga sentir satisfechos, que los haga sentir contentos. Para nosotros es una gran satisfacción que hasta ahora, con los árbitros con quienes he conversado, me falta todavía conversar con las empresas, me dicen, sí, estamos satisfechos de lo que ustedes hacen. Ojalá sea así, porque es muy fácil el autobombo. Y es importante lo que más bien el medio dice y el medio señala. Contentos con el servicio, porque sus expectativas se han visto de alguna manera respondidas. Ellos quieren rapidez y lo tienen. Quieren pagos oportunos y los tienen. Quieren atención inmediata y la tienen. Quieren una infraestructura adecuada y la tienen. Todos los centros respondemos así a este desafío de calidad en el servicio. Pero para ello tenemos que trabajar algo muy importante, y es que tenemos que trabajar lo que allá aparece, procesos ordenados. No hablamos del debido proceso formal, tradicional, sino procesos ordenados, que el cliente, llámese árbitro, llámese abogado de parte, llámese la empresa que quiere saber cómo están sus casos, está en capacidad realmente de adecuarse y conocer qué está pasando con sus casos, que los plazos sean predictibles, que los temas centrales se conozcan perfectamente, y esto genera, por tanto, un proceso ordenado. Que haya una percepción, por ejemplo, de que si presento la solicitud de aprobación, al día siguiente o a la hora lo van a aprobar, porque los criterios son claros, porque el proceso es ordenado. Esto supone, a su vez, procesos simplificados. Al arbitraje no lo debemos llenar de requerimientos y de formalidades, porque si no, vamos mirando y vamos confundiendo el arbitraje con la alternativa judicial. Y por eso es muy importante contar con protocolos que nos ayuden a simplificar los procesos. En temas tan simples, por ejemplo, el protocolo de notificación. Acá se ha mencionado que si me llega una hora antes o una hora después una notificación, o si me llega un expediente una hora antes o una hora después, ¿quién controla que se cumpla con las notificaciones reales? El autocontrol de cada centro es el camino. Procesos transparentes. ¿Y qué quiere decir que sean transparentes? Y no hablo de la forma de designación de los árbitros solamente. Hablo de lo que es inmediato y que podemos realmente los centros mejorar. Y es que todos los operadores sepan con qué criterios se solucionan los temas. Un tema tan simple como el siguiente, la presentación del expediente para ser aprobado y inmediatamente iniciarse el proceso. Si los criterios son transparentes y todos conocen con qué criterios se trabajan y la presentación de los documentos corresponde a esos criterios, el paso automático es la aprobación casi automática. Y esto va a depender, por tanto, de que sea predictible. Y para que sea predictible, los criterios tienen que ser transparentes. Por tanto, la transparencia no solamente está en la forma de designación de los árbitros, sino en los criterios que se tienen que utilizar para efectos de la participación en el inicio, inclusive, del proceso arbitral. Esto nos va a permitir tener lo siguiente, y esto solamente como ejemplo. Resultados, rapidez en los procesos. Nosotros, con orgullo, decimos que en el centro seguimos con plazos no mayores de 9 meses. Hay que cuidar ese espacio, salvo casos muy complicados. Costos equilibrados, y no me refiero a los costos de los honorarios de los árbitros ni al costo administrativo, sino a los costos ocultos que se dan cuando un cliente va al centro y tiene que regresar porque le faltó un papel, porque no le indicaron qué tenía que hacer. Las horas hombres que se pierdan generan esos costos de transacción que no deberían darse y que por tanto constituyen dinero perdido. Y esto supone también algo muy simple, muy importante, la atención personalizada. Los árbitros, que son nuestros clientes, los abogados de parte, deben tener una relación, un trato personalizado, que sientan que son personas y que son tratadas como tales.
y que por tanto estas personas a quien se les da el servicio, evidentemente cuando nos encontramos con centros con N cantidad de casos, lo abruma tanto al secretario que me trata casi como en la ventanilla de una cola muy larga, abrumado por el estrés y que no permite por tanto que el caso sea realmente tratado en una relación personalizada. Tenemos que cuidar el trato personalizado. Y esto, como ustedes ven, es lo que miramos, es lo que está fuera del árbol, lo que se ve en el árbol. Pero creemos nosotros que también tenemos otro tipo de desafíos que llamamos los desafíos intermedios. Los desafíos intermedios son los que se resuelven a mediano plazo y que tienen que ver con las personas, tienen que ver con nosotros. Los desafíos intermedios tienen que ver con las habilidades, con nuestras capacidades, aquellas que ustedes, al venir aquí, están adquiriendo más o menos en función de cómo lo que nosotros te estamos transmitiendo resulte eficiente para su propia realización personal y en la capacidad que puedan desarrollarse. Esto supone lograr rápidamente lo que nos parece fundamental, y es que el tronco de este árbol, ese tronco formado por los árbitros, ese tronco formado por los clientes que nosotros llamamos así, realmente sean capaces de relaciones entre ellos que generen cooperación con respeto de la independencia. ¿Qué quiere decir cooperación con respeto a independencia? Y quiero poner un ejemplo muy concreto que a lo largo de este congreso se viene tratando, y lo quiero ver rápidamente en el siguiente cuadro antes de mirar el que está aquí a la vista. Y es el siguiente. Hay dos tipos de relaciones muy importantes que se han tratado hoy día, en estos días, perdón. La relación entre el sistema arbitral, el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional. El día de ayer teníamos el privilegio de conversar con un miembro del Tribunal Constitucional y nos explicaba sus preocupaciones y necesidades de formación para poder resolver adecuadamente acciones de amparo que se estaban iniciando. Y en ese momento, cuando ya tiene el caso al frente, él reconoce la necesidad de formación. Y nos preguntaba y decía, me he inscrito en un curso de arbitraje para entender claramente qué significa eso. Nos parece ideal, pero un poco tarde, para atender casos sin la formación debida. Entonces, aquí nos parece que hay una necesidad que entre todos haya un diálogo, un relacionamiento. Y les adelanto que en las próximas semanas tendremos un desayuno para tratar el tema del Tribunal Constitucional, donde estará, a Dios gracias, presente este magistrado que nos ha aceptado hablar abiertamente sobre estos temas y ser sinceros en dialogar en las relaciones personales, de cómo este relacionamiento de cooperación e independencia no puede ser de enfrentamiento o confrontación. No podemos terminar como terminaron algunas exposiciones, por ejemplo la del lunes o la del martes, que uno de los expositores dijo, tenemos que contratar abogados constitucionalistas para ver cómo detenemos los procesos arbitrales. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Entonces necesitamos enfrentar esto con realidad y creemos que ese es un reto de los centros de arbitraje. Y ese es un reto que nosotros llamamos un reto vinculado a lo que es la cooperación interdisciplinar para lograr esta independencia y este respeto. Y otro tema que también se trató, bastante importante, fue en el caso de los contratos de obras y contratos de construcción, donde también hay un grado de relacionamiento muy importante. Ese grado de relacionamiento se da, como ustedes muy ven ahí, entre la OCE, que administra los arbitrajes, o los centros de arbitraje como nosotros, que tenemos un 70-80% de casos de compras del Estado, las empresas privadas y las entidades estatales. Este relacionamiento debe ser de cooperación y de independencia, pero de cooperación y de conocimiento y no de corrupción. Todos sabemos que ya hay corrupción, lamentablemente. Y esto lo que va a generar es que el árbol se caiga. Y hay que atenderlo hoy, no mañana. ¿Qué se necesita, por tanto? Y regreso al cuadro anterior donde teníamos la respuesta que sugerimos. Operadores del sistema formados. Formados, yo no sé si en ética, porque la ética no se enseña. Con la ética se nace y se es coherente en la vida. La ética se practica, más que se enseña. Yo no creo mucho en los códigos de ética. Los códigos lo único que dicen es que lo que tengo que hacer. Es mi vida la que acredita la ética, no los códigos. Sin embargo, nosotros tenemos en nuestro reglamento normas específicas de sanción a los árbitros que actúan ineficientemente, porque hay que hacerlo y hay que controlar lo que el árbitro desarrolla.
Pero sin embargo creemos que hay que hablar en positivo. Y para eso, ¿qué necesitamos? Algo que nos pareció muy interesante Ricardo Salazar en su exposición el otro día. Necesitamos tener árbitros formados, árbitros capacitados. Necesitamos tener, por tanto, especialización. Y ahí yo también disiento con Mario, yo sí creo en la especialización. Creo en la especialización de aquel que se sienta a resolver un caso complejo de construcción, que además debe pensarse en algo fundamental, que es la interdisciplinaridad. ¿Qué quiere decir la interdisciplinaridad? Que la hemos aprendido a practicar en nuestro centro, donde la directora adjunta es psicóloga, donde el otro funcionario es practicante de psicología o practicante de sociales, y hemos aprendido lo que es la interdisciplinaridad, que es entender códigos comunes para resolver problemas, códigos comunes para resolver conflictos. Ayer nos decía, en una presentación excelente, Alex, que a veces estamos acostumbrados a los abogados a pensar en Word y los ingenieros a pensar en Excel, y que por eso no nos entendemos. Yo creo que los abogados y los ingenieros debemos pensar en Word y en Excel a la vez. Y ese es un esfuerzo que se puede lograr. Y se lo digo absolutamente convencido de eso. Y esto supone ¿qué cosa? Supone la especialización y la independencia. Esto supone, por tanto, entender lo que es la interdisciplinaridad, que no es otra cosa que tratar el tema, ambos dialogando sobre el tema y ambos compartiendo para lograr una solución adecuada, y compartiendo es que lo podemos lograr. Esto supone información, esto supone desarrollar nuevas habilidades, esto supone conocer lo que nos decía Ricardo, por ejemplo, lo que es subasta interna, conocer lo que pasa antes del conflicto, antes del contrato. Y además, algo que a nosotros nos parece muy importante, ustedes conocen muy bien que el saber genera poder. ¿Por qué solo un grupo de árbitros son los únicos que saben? Y qué bueno que hay estos congresos, donde precisamente árbitros como los aquí presentes comparten sus conocimientos con ustedes, porque abren al saber la posibilidad de poder. Y por qué no todos podemos acceder también a ser árbitros y no necesariamente solo un grupo. Y esto supone, por tanto, la necesidad de capacitarnos. Y esa necesidad de capacitarnos creemos que es un deber de los centros de arbitraje. Y más aún, de centros de arbitraje como los nuestros, que están dentro de una casa de estudios como la Universidad Católica. Nos parece por eso un desafío fundamental la formación y la capacitación de todos los operadores, de los abogados de parte, de las entidades que proveen, de las entidades del Estado. El otro día Ricardo Salazar nos mencionaba en un desayuno que tuvimos que hay 40.000 personas por formar para que realmente puedan responder asertivamente a estos procesos. Y eso supone cooperación con más independencia, como ya lo dije, como desafío, y para que el tiempo no nos gane y realmente cumpla con lo que he ofrecido, que es Miguel tenga el espacio adecuado, quisiera mencionar los desafíos estructurales. En los desafíos estructurales hay que pensar claramente que aquí nos estamos refiriendo a la raíz de los árboles. Por lo general esto no se ve, no le prestamos atención, no somos plenamente conscientes y sin embargo son los desafíos más importantes. Y si algo no tiene buenas raíces, simplemente el árbol se cae. Los centros de arbitraje deben mirar estas raíces. Tenemos la obligación moral de mirarlas, enfrentarlas y atacarlas desde ahora para que este sistema no colapse. Es en este nivel que hay que preservar el sistema y que hay que acabar con esa palabra que tanto nos duele al peruano que dicen cuando dicen que el 70% de los peruanos somos corruptos. Y por eso será necesario evitar que la corrupción dañe el arbitraje en el Perú, como lo ha hecho en el Poder Judicial y como también lo ha hecho en los centros de conciliación. Nosotros somos un centro de conciliación también y sabemos perfectamente lo que se ha generado en ese campo. El Perú ha abierto sus espacios a la inversión extranjera. El decreto legislativo que regula la ley de arbitraje es una exigencia del TLC, todos lo sabemos. No es una creación heroica de un grupo de peruanos, es una exigencia que nos viene desde afuera para que la inversión extranjera sienta aquí seguridad jurídica. Y si esa seguridad jurídica se ve dañada por la corrupción, pues evidentemente lo único que nos queda hacer es preservar el arbitraje y para ello será fundamental un sistema arbitral transparente, como ya se dijo aquí, donde hayan fórmulas innovadoras, como la que bien señaló Mario, que incluso ni siquiera es innovadora si no tiene base legal en el sorteo para la designación de los árbitros, como es, por ejemplo, sin que esto implique atacar honras
el publicar las listas de árbitros y los sistemas en que elegimos. Debe haber una absoluta claridad en este campo de la transparencia. La transparencia significa, por tanto, abrir nuestras puertas para que todos puedan conocer qué casos llevamos, en qué materias tratamos, cuáles son los árbitros que la trabajan, cómo se designan a los árbitros, cuáles son los laudos que han terminado en anulación o no han terminado. Nosotros podemos decir con orgullo, en el Centro de la Católica, que ningún caso ha sido anulado. Eso significa que ha habido predictibilidad, eso significa que ha habido seguimiento. Sin embargo, hay un tema muy importante que trató muy bien en términos de credibilidad e imparcialidad Mario, y también lo acaba de tratar Gastón sumándose a esa opción, que son mecanismos de transparencia y mecanismos de rendición de cuentas. Rinde cuentas los ministerios, rinden cuentas las entidades públicas, rinden cuentas muchas entidades privadas, incluso las empresas mineras tienen publicaciones anuales de su responsabilidad social. ¿Qué centro rinde cuentas? A la sociedad. Tenemos la obligación de rendir cuentas. Tenemos la obligación de señalar qué estamos haciendo y cómo lo hacemos, para que la justicia sea vista desde afuera como algo predictible y algo realizable. Y por eso nos parece fundamental que en estos mecanismos de transparencia y rendición de cuentas esté el campo de la designación de los árbitros, que ya se mencionó y no lo voy a repetir, y otro campo que nos sumamos plenamente a la sugerencia, y sabemos que ahora Miguel seguro nos contará cómo es que es esto en España, la confidencialidad de los laudos. Si los laudos dejan de ser confidenciales, sin poner el nombre de las partes, por cierto, pero dejan de ser confidenciales, ¿saben qué? Va a permitir reconocer la calidad del laudo, va a permitir reconocer la calidad de los árbitros, va a permitir saber realmente con qué árbitros vale la pena dialogar y con qué árbitros vale la pena seguir trabajando. Solo por los laudos los podemos conocer. Y además esto va a generar un indicador de los pasos. Es más, la no confidencialidad de los laudos protege la corrupción. Y por eso es muy importante pensar en levantar esta confidencialidad de los laudos sin señalar el nombre de las partes, y eso lo suscribimos nosotros plenamente. Todo ello mencionado por nosotros nos conduce al desafío general que nosotros creemos que es una tarea de los centros. Y en este desafío general y en el desafío que va en la raíz, también tenemos que trabajar nosotros internamente, y coincido plenamente en lo que se ha mencionado, en el arbitraje, el control hacia adentro. Eso quiere decir control a nuestros secretarios arbitrales, a la confidencia que deben mantener de las situaciones, y castigar y sancionar cuando esto no sucede. Esto supone a su vez un control interno de vigilancia a los propios árbitros. No temblar la mano de aquí hay que sancionar y señalar por qué fue sancionado, si fuera necesario. Lo ideal sería no hacerlo, en la medida en que en la situación intermedia se solucionó el tema porque tenemos árbitros probos y árbitros capacitados. Finalmente, lo que queremos es un árbol de desafíos atendidos en el corto, mediano y largo plazo, que nosotros hemos llamado desafíos inmediatos, desafíos intermedios y desafíos estructurales que tenemos los centros de arbitraje. Amigos, los desafíos que hemos identificado seguramente los conocen. No he dicho nada nuevo, pero lo que pasa es que nunca se dicen y nunca se enfrentan con realidad y con valentía. Son complejos, pero les aseguro que son fáciles de enfrentar si hay voluntad y decisión, como lo tiene esta universidad. En ello estamos comprometidos como centro. Estamos comprometidos no solo como centro, sino ante nuestro rectorado, para poder mantener un espacio de justicia que sea creíble, confiable, que sea realizable, y por eso nosotros creemos que nuestro deber hoy día es administrar procesos con rapidez, con calidad y con ética, no en las palabras, sino en los hechos, de los laudos y de los resultados que se tengan en este espacio que creemos que debemos saber preservar, y es tarea de los centros de arbitraje. Muchas gracias. Muchas gracias, César. Sumamente ilustrativo, y con ese optimismo creo que, como ya lo dijiste, sí se va a poder alcanzar esos desafíos. Bien, finalizamos este bloque de exposiciones con la intervención del doctor Temburi, quien va a relatarnos el arbitraje internacional en la experiencia española. Adelante, por favor. Muy bien, muy buenas tardes, ya casi noches.
Muchas gracias tanto a la Pontificia Universidad Católica del Perú como al Estudio Mario Castillo Freire por invitarme una vez más a estar presente en este congreso de tanto prestigio y poder hablar de un tema pues, que evidentemente, por lo menos para mí, resulta de mucho interés y espero que algunos de los puntos de vista que vaya a compartir con ustedes les puedan resultar útiles. Voy a referirme, como dice el título de mi ponencia, al arbitraje institucional en la experiencia española. Y lo voy a hacer abordando, digamos, 4 aspectos básicos. En primer lugar, un aspecto puramente introductorio. En segundo lugar, una evaluación de las ventajas del arbitraje institucional frente al arbitraje ad hoc, por lo menos en España. En tercer lugar, qué aspectos negativos tiene a día de hoy el arbitraje institucional en España. Y por último voy a hacer una referencia a la reforma de la ley de arbitraje que está en trámite en España y que plantea no pocos interrogantes, fundamentalmente respecto al arbitraje institucional. Podemos decir que en España, desde final del último medio siglo hasta la actualidad, hemos sido testigos privilegiados de un aumento y una evolución cultural notable en el mundo del arbitraje. De todos los sistemas alternativos de resolución de conflictos, el arbitraje es sin duda el sistema preferido en España y se ha asistido recientemente a un auge importante en el arbitraje, tanto institucional como, digámoslo, ad hoc, pero con probablemente una prevalencia del arbitraje institucional. A este incremento en la práctica arbitral española le unimos la política proarbitral, abanderada por la Ley Española de Arbitraje 60/2003, y la creación también en junio de 2005 del Club Español del Arbitraje como aglutinador de todos los, digamos, profesionales o intereses profesionales en torno al arbitraje, ya sea de usuarios, de justiciables, como nos ha llamado antes el doctor Guzmán Barrón, como de abogados, como de árbitros, como de instituciones arbitrales. Existe un esfuerzo de modernización e internacionalización de algunas instituciones arbitrales españolas. Yo podré hablar fundamentalmente del esfuerzo llevado a cabo por la Corte de Arbitraje de Madrid, que hoy por hoy, desde el punto de vista institucional, es, y perdón que lo diga, pero es la primera institución arbitral de España por número de arbitrajes administrados y por la cuantía de los mismos. No parece por ello exagerado afirmar que en España el sector del arbitraje está viviendo un desarrollo considerable. El arbitraje institucional vio su desarrollo durante el siglo XX, en paralelo con la expansión del comercio internacional, como todos sabemos, para responder a las demandas de operadores del comercio que deseaban obtener una solución de los eventuales conflictos fuera de tribunales ordinarios, al margen del territorio de las partes y por personas de reconocida solvencia y experiencia en los temas objeto de controversia, pero también al amparo de instituciones estables y de prestigio. El arbitraje institucional llegó relativamente tarde a España, a través de la Ley de Arbitraje de 1988. Que recogió por primera vez la posibilidad de que determinadas instituciones administrasen el arbitraje. Y al amparo de esa ley y de la posterior ley a la que ya me he referido, de 2003, se desarrolló considerablemente el arbitraje institucional. La ley de 2003 dice en su artículo 14 lo siguiente: las partes podrán encomendar la administración del arbitraje y la designación de árbitros a, en primer lugar, corporaciones de derecho público que puedan desempeñar funciones arbitrales según sus normas reguladoras y, en particular, el Tribunal de Defensa de la Competencia, y, en segundo lugar, asociaciones y entidades sin ánimo de lucro en cuyos estatutos se prevean funciones arbitrales. Y dice en su apartado segundo de este mismo artículo que las instituciones arbitrales ejercerán sus funciones conforme a sus propios reglamentos, lo cual este artículo, en mi opinión, reviste una extraordinaria importancia por cuanto, al hacer una remisión legal expresa al reglamento de la institución arbitral, está elevando la fuerza del reglamento de la institución arbitral casi a una disposición con fuerza de ley, puesto que la propia ley es la que remite, hace una remisión al reglamento de la norma arbitral al cual se han sometido las partes. Y con eso enlazo directamente con la segunda parte a la que me quería referir, que son las ventajas del arbitraje institucional frente al arbitraje ad hoc. Y en ello quiero introducir algunos elementos en línea con los que me han precedido en el uso de la palabra, con los oradores que me han precedido, y algunos también en discrepancia, para introducir, si es posible, algo de polémica y algo de discusión, que yo creo que siempre será útil. Dada la confidencialidad del arbitraje, resulta difícil conocer el peso relativo del arbitraje institucional en España frente al arbitraje ad hoc, pero sí existe una tendencia generalizada entre los profesionales españoles del arbitraje en preferir el arbitraje institucional por sus caracteres de habitualidad, permanencia y profesionalidad y sus indudables ventajas. Para mí, una de las primeras ventajas que ofrece el arbitraje institucional es, sin duda, la simplificación de la cláusula arbitral.
Por una razón muy sencilla, es decir, la simplificación de la cláusula arbitral no es tanto la simplificación de la cláusula arbitral en sí, sino que el hecho de que la cláusula arbitral remita al arbitraje institucional lo que hace es incorporar a la cláusula arbitral, según el artículo que hemos visto anteriormente de la Ley de Arbitraje Española, todo el reglamento de la institución arbitral. ¿Qué ocurre? Que cuando en un contrato siempre se llaman las cláusulas arbitrales, se llaman las cláusulas de medianoche, es decir, cuando ya las partes han pactado todo el contrato, han desarrollado todo el contrato, al final dicen, bueno, jurisdicción o arbitraje, y casi es una cuestión a veces de tirar la moneda al aire y decidir, y ya encima de decidir de esa forma no se van a poner a discutir los pormenores del arbitraje. Y para pactar un buen arbitraje ad hoc hace falta discutir muy seriamente los pormenores del arbitraje. Estamos viendo como algunos despachos de abogados, por ejemplo en España, están encomendando, están haciendo una especie de híbrido entre arbitraje institucional y arbitraje ad hoc consistente en remitirse a una institución arbitral para la designación de árbitro y elegir como reglamento del arbitraje el reglamento uncitral. Es un sistema que no está dando malos resultados, pero que aún así nosotros consideramos que no es del todo satisfactorio, por cuanto incluso el propio reglamento uncitral en determinados aspectos ha sido mejorado por algunos reglamentos arbitrales. Y entonces, aquí quiero introducir uno de los primeros elementos de polémica. Se ha dicho y se dice, y se ha repetido esta tarde, y es verdad, que el arbitraje vale tanto como los árbitros. Pero yo diría que el arbitraje vale tanto como los árbitros, pero también como el reglamento aplicado al arbitraje. Es decir, yo creo que es sumamente importante el reglamento aplicado al arbitraje, y lo es por una razón muy importante también, por cuanto en el arbitraje ad hoc los que tienen que aplicar el reglamento son los propios árbitros y saber y conocer el reglamento, pero en el arbitraje institucional se produce una ventaja, en mi opinión, notable y que tiene relación con el segundo aspecto al cual me quería referir, que es, en cierto modo, la posible, no disociación, porque siempre tienen que ir a la par, pero sí el posible tratamiento independiente de lo que es el aspecto adjetivo y el aspecto sustantivo del arbitraje. Se habla mucho de la especialización de los árbitros. Y en cuanto a la especialización de los árbitros, hay una cierta confusión, porque en la comunidad arbitral, que reconozcámoslo, es algo endogámica, se considera árbitro especializado al árbitro que ha hecho muchos arbitrajes. Y en el fondo, el arbitraje, reconozcámoslo, insisto, no deja de ser un ordenamiento adjetivo en el cual, además, los que estamos en el mundo del arbitraje, consideramos como una de sus bondades que sea un ordenamiento muy poco reglamentista. Es decir, todos hemos probablemente practicado o tenido en nuestra práctica profesional también la jurisdicción civil, penal, y son jurisdicciones en las cuales las leyes de enjuiciamiento, por ejemplo en España la ley de enjuiciamiento civil, la ley de enjuiciamiento penal, para conocerla son leyes complicadas, son leyes y nosotros los árbitros decimos, no, el arbitraje es otra cosa, y es verdad, el arbitraje es otra cosa, es una cosa muy sencilla, es una cosa muy antiformalista, muy flexible. Ahora, eso sí, yo soy de los pocos que sé de arbitraje. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? Quiero llegar a que la institución arbitral proporciona, en mi opinión, si tiene un buen reglamento, un soporte suficiente para que el aspecto adjetivo del arbitraje, es decir, lo que es puramente arbitral, lo que es puramente las dudas del procedimiento arbitral, las dudas en cuanto a si hay que celebrar audiencias, si hay que hacer notificaciones, si hay que practicar prueba o de qué forma o en qué manera, la institución arbitral pueda prestar ese apoyo a los árbitros. Y entonces se libere un poco esa endogamia del mundo arbitral y realmente sean llamados al arbitraje los especialistas sustantivos en la materia de que se trate. Yo sí creo que en determinados arbitrajes es importante tener especialistas, es decir, especialistas en el mundo de la construcción, de las telecomunicaciones, de esos aspectos tan técnicos en los que muchas veces las partes consideran ¿para qué vamos a ir a un juez si realmente es una materia muy compleja en la que los jueces no saben? Vamos a un arbitraje en el cual es posible obtener un verdadero especialista. Con lo cual, yo quiero retener en el ámbito del arbitraje institucional que el arbitraje institucional pone de manifiesto que el arbitraje vale tanto como los árbitros, pero también como el reglamento de la institución que administra el arbitraje. Y yo creo que eso es un aspecto muy importante. En segundo lugar, y en relación con lo antes dicho, es decir, tenemos todo el aspecto relativo al nombramiento de los árbitros. Entonces, siempre es una cuestión en la que hay múltiples dudas y múltiples discusiones. He oído antes, por supuesto, la ponencia del doctor Castillo Freire, sumamente interesante, y yo estoy, por supuesto, de acuerdo en el fondo de la necesidad de transparencia y de la necesidad de que haya un cierto control y una forma algo objetivable en las instituciones arbitrales a la hora de designar los árbitros. Pero yo por lo menos cuento la experiencia
española en materia de designación, creo que el sistema de sorteo tiene inconvenientes. Hay una corte española que es muy conocida y es muy prestigiosa, y la verdad es que ha evolucionado en algún sentido, en el cual había un sistema estricto de turno. Es decir, había 50 árbitros en la lista y cuando entraba un arbitraje le tocaba al que... Y eso, en el fondo, no deja de ser un sistema de sorteo, es decir, que es un turno rotatorio automático. Y esa corte ha tenido que liberarse de ese sistema porque al final ha sido criticado por los usuarios. Es decir, los usuarios estaban empezando a decir, oiga, no me creo que sus 50 árbitros sepan todos de construcción, sepan todos... Tiene que haber una cierta intervención de la corte para, en una determinada materia, poder poner a alguien... Y esa corte ha evolucionado y lo ha hecho bien, y hoy en día ha escapado un poco de ese rigor. Lo sigue teniendo el turno porque le da objetividad, pero tiene la posibilidad de escaparse. Sí que creo que deben publicar las instituciones arbitrales a quienes nombran árbitro, cuántas veces les nombran árbitro, tener un cierto control y tener una cierta transparencia. Pero también creo que es complicado, es decir, es complicado establecer un sistema riguroso, aleatorio, por cuanto una de las misiones que, en mi opinión, tienen las instituciones arbitrales, y en eso está empeñada la Corte de Arbitraje de Madrid, es la difusión del arbitraje. Y para la difusión del arbitraje también es importante, en ese espíritu de distinción entre ordenamiento adjetivo y ordenamiento sustantivo, introducir a personas jóvenes, personas que no tienen demasiada experiencia en el arbitraje, con la garantía o con la conciencia de que cuando sean nombrados por un arbitraje, que no debería ser en principio demasiado complicado en un principio, la institución les prestará apoyo. Es decir, que hay determinados árbitros que pueden ser árbitros jóvenes que no pueden servir necesariamente para un arbitraje complejo, con pluralidad de partes, que ha presentado una fase prearbitral muy compleja, que tiene dos coárbitros que son dos, como diríamos en España, dos miuras, que es una ganadería de toros bravos, que son tremendos, y entonces allá hace falta un árbitro que realmente tenga mucha experiencia en materia arbitral. Pero hay otros arbitrajes que se presentan de inicio más sencillos, son arbitrajes de árbitro único, son arbitrajes en los cuales no se plantea una fase prearbitral polémica, de escasa cuantía, y ahí sí se pueden nombrar árbitros jóvenes. Entonces, se podría valorar la posibilidad de establecer dos turnos, pero tiene que haber una cierta intervención de la Corte en este aspecto, y eso también lo valoran las partes. En tercer lugar, debe ponerse de manifiesto que las instituciones arbitrales realizan una labor que ayuda a la puesta en marcha del procedimiento arbitral. Es decir, sin duda es más fácil poner un procedimiento arbitral en marcha cuando se encomienda a una institución que en el caso de un arbitraje ad hoc. Y en caso de duda acerca de la existencia del convenio arbitral, las Cortes se pronuncian prima facie sobre la existencia de dicho convenio. Por otro lado, otra ventaja que presentan las Cortes de arbitraje, también por la trayectoria consolidada, si la tienen, que se les supone o que las partes buscan en ellas, es que también ofrecen una mayor facilidad en la ejecución del laudo, es decir, ya tienen una mayor interrelación con los órganos judiciales de apoyo a la ejecución del laudo, los órganos judiciales conocen mejor cómo funcionan esas cortes y eso posibilita siempre o facilita la ejecución del laudo. Y por último, en este aspecto de la tramitación del procedimiento, creo que otra ventaja notable es la de supervisión de plazos y trámites por parte de la Corte, a lo cual volvemos una vez más a las ventajas que tiene indudablemente el reglamento de la Corte arbitral. Y no quiero desdeñar otra de las ventajas, que es el aspecto económico del arbitraje. En la experiencia española, realmente, muchas veces el arbitraje ad hoc resulta más caro que el arbitraje institucional, porque las tarifas, digamos, de los colegios de abogados para arbitraje son más caras que las tarifas que establecen las instituciones arbitrales. Entonces, basándonos en la cuantía, el arbitraje ad hoc suele ser más caro y además es más difícilmente predecible. Es decir, la mayoría de las instituciones arbitrales tienen, aparte de un arancel previamente aprobado, unos calculadores de aranceles online y no hay más que establecer la cuantía o introducirla en la página web para obtener el costo del arbitraje. Nosotros siempre sostenemos que el arbitraje a la larga es más barato, no solamente que el arbitraje ad hoc, sino que el procedimiento judicial, puesto que es más breve. Con esto termino el bloque dedicado a las ventajas del arbitraje institucional frente al ad hoc para referirme a una de las principales desventajas que tiene el arbitraje institucional en España, que también lo tienen, no todos son buenas noticias, y es que al amparo de la legislación de 1988 que permite a las cámaras de comercio llevar a cabo, y la Corte que yo presido depende de la Cámara de Comercio de Madrid o es un servicio que presta la Cámara de Comercio e Industria de Madrid, lo que ha ocurrido también es que existe una extraordinaria dispersión y una extraordinaria multiplicación de instituciones dedicadas al arbitraje, lo cual no siempre es beneficioso por cuanto en este mundo el desprestigio que puede tener una institución arbitral muchas veces salpica a todas las demás y eso no es deseable
y bueno, pues habrá que ponerle de algún modo, o habrá que intentarle ponerle coto. ¿Y cómo habrá que intentar ponerle coto? Pues con esto ya, y dado que estamos avanzada casi la noche, quiero hacer mención a la última parte, que es la reforma en trámite de la Ley de Arbitraje española. Existe un proyecto de ley que ya está en las Cortes Generales, remitido por el Gobierno, en la cual se introducen diversas modificaciones a la Ley de Arbitraje española, no siempre afortunadas. Algunas son afortunadas, como por ejemplo el establecimiento de distintas competencias de los órganos judiciales o la racionalización de dichas competencias y el establecimiento de las acciones de impugnación de los laudos o de las designaciones judiciales de arbitraje de árbitros o de exequatur en los tribunales superiores de justicia, pero en fin, eso son materias procesales internas españolas que tampoco les quiero aburrir con ellas, pero otras afectan más directamente al arbitraje institucional. Y esa afectación al arbitraje institucional parte del problema al que me he referido en el bloque anterior, y es intentar evitar lo que comúnmente en España se han venido denominando los chiringuitos arbitrales. Pero a la hora de establecer esto están yendo un paso más allá y en un punto que a nosotros nos preocupa, es decir, el sistema de responsabilidad de las instituciones arbitrales en España, como ocurre en Perú, está basado, y esto es un tema no exento de polémica obviamente, pero que creo que ofrece ciertas garantías, está basado en un principio de dolo o de culpa grave, es decir, responden tanto los árbitros como las instituciones arbitrales cuando incumplan el encargo que se les ha conferido, pero actuando por dolo o culpa grave. ¿Qué ocurre? Que la nueva ley de arbitraje pretende establecer algo que a nuestro juicio es preocupante, que dice lo siguiente: las instituciones arbitrales velarán por el cumplimiento de las condiciones de capacidad de los árbitros, hasta ahí bien, dice, y garantizarán la transparencia e independencia de estos desde su designación. Entonces, nosotros hemos hecho observaciones al Ministerio de Justicia porque nos resulta casi imposible garantizar, lo cual torna en responsabilidad objetiva, aquello que muchas veces ni los propios árbitros pueden garantizar. Quiero hacer mención simplemente muy brevemente a un caso reciente, relativamente reciente, en el cual el Tribunal de Apelación de París anuló un laudo CCI porque el presidente del Tribunal Arbitral era asesor externo de un despacho que tenía una sucursal en Hong Kong, y esa sucursal en Hong Kong a su vez había prestado servicios a una sucursal de una de las empresas en conflicto sin que el árbitro dirimente lo supiese. Y el razonamiento del Tribunal de Apelación de París fue decir, aunque el árbitro no lo sepa, no importa, puede dar lugar a dudas acerca de la independencia y los despachos de abogados tienen que tener sistemas que detecten eso automáticamente. Bien, nosotros las instituciones arbitrales no disponemos ni de policías ni de investigadores con respecto a los árbitros y tenemos en parte que confiar, entonces tenemos que velar. Ahí tiene que haber un ten con ten que es muy difícil de precisar. Con lo cual, quiero decir con todo esto que el arbitraje institucional en España, y con esto termino, ha habido un auge importante. Hoy en día he oído que la proporción en Perú del arbitraje institucional ad hoc es de 1 a 3,8, si no me equivoco. En España estamos más bien en 1 a 1. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Miguel. Ciertamente interesante y hemos tomado nota de los sanos consejos indicados. Muy bien, hemos llegado prácticamente al final. Si hubiera alguna pregunta, este es el momento. Mientras van pasando Mientras llega la pregunta, yo quería aprovechar para anunciarles a todos que podemos seguir escuchando al doctor Miguel Temburi mañana. Él va a estar de 4 a 6 de la tarde en el aula N113, hablando sobre la función en los reglamentos en el arbitraje institucional. Les recomiendo especialmente que asistan los que puedan. Es abierto, es libre, el aula N113. Y también podemos seguir escuchando a Gastón Fernández Cruz, porque mañana en el aula N104 va a hablarnos sobre las causales de anulación del laudo en la ley de arbitraje. Les recomiendo ambas exposiciones, no se puede estar en las dos a la vez, pero ustedes están todos cordialmente invitados de 4 a 6 y de ahí venimos todo para nuestro último día. Disculpa que te haya recortado, pero aprovechaba mientras llegaban las preguntas. No, ningún problema. Mientras trato de descifrar lo que dice por aquí, yo tengo una pregunta para Miguel en lo que comentó sobre esta corte por turnos, a propósito de lo que comentaba Mario, o de la propuesta de Mario, que
la veía muy interesante sobre el sorteo para designación de árbitros. Tú comentaste que parece que no había sido muy criticada esta designación por turnos. Yo me preguntaba, mientras te escuchaba, ¿no debieran en esos supuestos los árbitros que aparecen en esa lista, probos, ¿no es cierto?, en todo sentido de la palabra, de no tomar los casos en los cuales ellos no tienen la expertise? O en todo caso, finalmente sean las partes los que, no sé si el término será recusar, esas designaciones que no sean las más adecuadas para seguir con un sistema que parece no haber funcionado allá por las críticas, pero que por lo menos de lo que recién escucho suena también interesante como una alternativa a lo planteado por Mario Castillo. Sí, es que en esa corte, a la cual yo pertenezco también, se añade una peculiaridad de la idiosincrasia española, es que fue formada por un cuerpo que es el de abogados del Estado. Entonces, los abogados del Estado, el cuerpo al que también pertenezco, pues es un cuerpo al que se accede por oposición y que no se sabe muy bien por qué, y eso también es muy criticado, nos creemos muy listos y sabemos de todo. Entonces, no hay ningún abogado del Estado al que se le plantee un tema que diga que no sabe de ese tema. Pero las partes sí dicen que no saben de ese tema, y con razón. Entonces, la verdad es que de ahí viene en realidad el origen del mal. Es decir, es una gente preparada, obviamente, pero bueno, hay gente más preparada en temas concretos, pero nadie renunciaba. Es decir, le tocaba el arbitraje por turno y decía, muy bien, pues encantado, yo seguro que sé de esto más que nadie. Entonces, bueno, es... Muy bien, gracias. A ver, aquí una pregunta para el doctor Juan Barrón. ¿Qué tiene de confidencial un laudo que se inscribe en los registros públicos luego de la inscripción naturalmente? Si hay información no confidencial, es la que se proporciona a los registros públicos. Me refiero a los laudos que fijan el valor de los bienes expropiados. Bueno, la pregunta va por, en primer lugar, si se inscriben en los registros públicos. Obviamente esa es una excepción, ¿no? En el caso de que el laudo tenga que inscribirse en los registros públicos, naturalmente estamos frente a un laudo que se ha publicitado, pero por efectos de esta obligatoriedad de inscripción, por tratarse de un bien inmueble que ha sido objeto del laudo y que requiere como consecuencia que éste sea inscrito en los registros, como su propio nombre lo indica, es público, es una excepción. A lo que nosotros nos referimos es a abrir el espacio a todos los laudos en general, no solo aquellos que excepcionalmente se convierten en públicos, como el caso de los laudos de obras del Estado, llevados a través de la ley de contrataciones. A eso nos referimos en particular. Gracias. Al doctor Fernández Cruz. Domingo García Arrada y Felipe Osterling decían que, comillas, los pocos años es el único defecto que desaparece con los años, al revés de los demás, que se acentúan con los años. En este orden de ideas, la profesión de abogado es una que capitaliza los años, en fin, la experiencia, punto. Así las cosas, los centros de arbitraje, signos de admiración, ahora pregunta, ¿deberían establecer un mínimo de edad y de años de ejercicio profesional y docente? Bueno, cuando yo me refería a la experiencia, obviamente estoy refiriéndome no necesariamente a la edad, sino por el contrario, a lo que es, de alguna manera, el desarrollo en términos, yo le explicaba que yo creo en la especialización, en el desarrollo de un conocimiento. Es decir, hay arbitrajes cuyas cuantías, hay que hablar claro, no son muy significativas, y en consecuencia, y además hay arbitrajes que no son además muy complicados en términos de las pretensiones planteadas. Yo creo que definitivamente un centro de arbitraje debe tener una selección muy clara en términos de experiencia sobre lo que es estrictamente cuadros de árbitros que tienen ya una experiencia muy lograda, tanto en cantidad de arbitrajes, repito, como en especialización, que para mí son dos cosas importantes para diferenciar claramente lo adjetivo de lo sustantivo. También el arbitraje como procedimiento implica también una serie de vicisitudes que en su momento solo da la experiencia en términos de manejo.
Y lo segundo es estrictamente que hay toda una gente, digamos, toda una serie de abogados jóvenes que, si, por ejemplo, esta secuencia siempre en las universidades se ve mucho, en donde todas estas generaciones van renovándose, probablemente siempre alumnos que han sido formados por alguien de mayor experiencia y por lo tanto lo reconocen como maestros, llegan a ser profesores, etcétera, y comienzan a desarrollar cátedras. Ellos, por ejemplo, son claramente, definitivamente, una buena experiencia una buena, digamos, un buen campo para que los centros de arbitraje lo capten como árbitro. Y definitivamente está sucediendo. Yo veo que, por ejemplo, las universidades prestigiosas que puedan existir en nuestra localidad son un buen centro de captación de árbitros en términos de desarrollo. Yo no creo, sinceramente, que necesariamente la edad pueda ser algo determinante, pero si nos basamos en términos objetivos, podríamos sí determinar alguna cuestión que debería ser, en mi concepto, simplemente casi significativo, poco significativo en términos de experiencia mínima de ejercicio profesional. Yo más bien creo que la captación debe ser, repito, sobre la base estrictamente de especialidad y reconocimiento que se va ganando de a pocos en el mercado, sea como abogado o sea como profesor universitario. Bien, gracias. Y otra pregunta para el doctor Temburi. ¿A qué se debe la adopción y primacía de la reglamentación en España, lo que la reglamentación excesiva en Perú no es tan bien vista? Repito la pregunta. ¿A qué se debe la adopción? Es una respuesta tácita, ¿no? Sí. ¿A qué se debe la adopción y primacía de la reglamentación en España, lo que la reglamentación excesiva en Perú no es tan bien vista? Entiendo, no sé si entiendo bien la pregunta, entiendo que se refiere a lo mejor a la remisión que hace el artículo 14.2, al que me he referido antes, de la ley de arbitraje, a los reglamentos arbitrales. Nuestra ley es una ley basada en la ley modelo UNCITRAL, y la ley modelo UNCITRAL realmente establece, digamos, una gran flexibilidad de las partes a la hora de decidir el procedimiento. Lo que quiere establecer, en mi opinión, este artículo 14.2 es evitar cualquier vacío normativo. Es decir, nosotros consideramos que el reglamento de la institución arbitral tiene que ser una verdadera red de seguridad, pero también los reglamentos, o por lo menos lo es el nuestro, es un reglamento muy dispositivo, es decir, salvo determinados aspectos concretos del reglamento, prácticamente todo puede ser, al igual que ocurre con el reglamento UNCITRAL, modificado por las partes. Pero lo que se quiere es que las partes no puedan objetar a la validez del arbitraje ni a la validez del procedimiento por no reconocer el reglamento aplicable, porque a veces nos ocurre que las partes objetan determinado aspecto del reglamento de la institución y es comúnmente aceptado por la jurisprudencia que las partes se someten al reglamento vigente en el momento de iniciar el arbitraje. Y eso es lo que cierra muy bien el mecanismo arbitral. Muy bien. Dos más y con eso terminamos. A veces para el doctor Guzmán Barrón. Esta creo que es una pregunta de un ingeniero. En este congreso hace falta la exposición de árbitros de otras profesiones. Ejemplo, ingenieros. Debido a que solamente han expuesto árbitros de formación abogados. ¿Acaso no hay árbitros en el Perú de formación de profesión ingenieros debido a que no hay gran cantidad de contratos de obras en situación de arbitraje? Agradeceré su respuesta. Ciertamente es un reto. Nosotros hablamos de la interdisciplinariedad, que significa precisamente tratar de tener una mirada conjunta de las materias objeto de conflicto, y en esa mirada conjunta donde las categorías se reúnen y se agrupan y se convierte entonces lo interdisciplinario como uno de los factores esenciales para resolver adecuadamente los conflictos en materia arbitral, nos presenta algo sumamente importante que yo quisiera que notáramos. Muchas veces se dice que el abogado es que el árbitro es un juez privado. Yo no creo tanto en eso, porque precisamente pudiendo ser árbitro un ingeniero, pudiendo ser árbitro un economista, pudiendo ser árbitro pues quien conoce de temas técnicos junto con un abogado para que haga mirar la ley que es aplicable, y mirando ambos con una misma categoría un caso puede resolverse adecuadamente. Yo quisiera insistir en eso porque nos parece que es fundamental.
Nosotros en el centro, ahora no es tiempo para hacerlo, pero con gusto podemos compartirlo hablando de transparencia, tenemos lo que llamamos el perfil del árbitro, donde hemos identificado cuáles debieran ser las condiciones y características de alguien que pudiera ser un árbitro y qué se necesita, por tanto, para llegar a serlo, para que todos tengamos esa opción, y no solamente algunos, y disculpen la palabra que puede ser un poco despectiva, iluminados, ¿no?, que son los únicos que hoy día están, que es un grupo selecto que se ha ido seleccionando porque el mercado lo ha ido seleccionando, pero que se necesita por eso sí, y respondiendo a la pregunta, ingenieros vinculados al arbitraje. Si ustedes ven nuestra lista, la lista de árbitros, de 200 árbitros seleccionados en los mismos términos en como Mario ha señalado, el primero es un economista, porque precisamente su apellido comienza con A, por eso que aparece como primero, pero es un economista muy conocido en el medio, ¿no? Y también los hay ingenieros. Y lo que sí es cierto, y es el reto que nos han planteado y me parece excelente, es que en otros congresos como este, o en los desayunos que desarrollamos casi mensualmente en el Centro Cultural, podamos también tener ingenieros invitados para que compartan. En el último que tuvimos, hubo una intervención de un ingeniero que fue excelente, que complementó muy bien lo que señalaba en ese momento el presidente de la OCE. Y totalmente de acuerdo, creo que nosotros debemos repensar para tener aquí ingenieros, para tener aquí técnicos especializados que tienen un aporte y que tienen que dar un aporte fundamental en la solución de conflictos arbitrales que no son necesariamente las mismas formas de solución, por eso estamos hablando de medios adecuados al conflicto, que aquellos que estrictamente aplican y solamente aplican la ley. Muy bien. Pregunta para el doctor Gastón Fernández Cruz, dice, por lo que usted manifiesta en su exposición, o ha manifestado en su exposición, solamente deben ser abogados y no otros profesionales el presidente del tribunal arbitral. No. Yo lo que dije en la exposición es que debe ser miembro, y no es porque lo diga yo, sino que los centros así lo establecen, debe estar incorporado en la lista de árbitros del centro aquel que va a ser designado presidente del tribunal. Distinto es, más o menos se orienta la pregunta, es que los arbitrajes, como sabemos, pueden ser de derecho, pueden ser evidentemente de conciencia, y en el arbitraje de derecho, en realidad por disposición legal, pues el arbitraje de derecho tiene que ser abogado, miembro del tribunal arbitral, y en esto tiene un sentido. Bueno, claro, tenemos algunas, digamos, discrepancias de formación, pero es que en todas las decisiones, y mientras por lo menos no cambie la Constitución en el Perú, en realidad el arbitraje es jurisdicción, y por lo tanto la aplicación de esto implica toda una formación legal que lo que entiendo ha primado es que finalmente esta decisión, cuando se trata de un aspecto técnico, justamente puede ser suplido a través justamente de los técnicos en términos de arbitraje. Por eso están los peritos, por eso están evidentemente toda esta gama de especialistas que pueden ser incorporados en el procedimiento. Pero definitivamente en otros términos no. Acuérdense que el Colegio de Ingenieros tiene una serie de arbitrajes de índole técnico, no, por el contrario, los que deciden son ingenieros. Y por lo tanto en ese aspecto esto es una idea multidisciplinaria. Yo sí creo sinceramente, al igual que César, que llegado el momento, de acuerdo a la especialidad, un arbitraje podría incorporar perfectamente a un especialista. Yo cuando veo, por ejemplo, unos arbitrajes de obra, les soy sincero, sufro a veces, y contratamos especialistas a costo del propio tribunal, en términos de decidir adecuadamente, porque no tenemos a veces la formación suficiente en términos de ingeniería, es evidente. Y yo creo que un tribunal multidisciplinario, donde si vemos un contrato de obra, puede ser integrado por un ingeniero, y también obviamente por un abogado que va a dar la orientación finalmente del aspecto legal, podría ser indiscutiblemente algo importante. Yo recuerdo mucho y de repente mi buen amigo y difunto, pues Alberto Bedoya, que además así se llama el Centro de Arbitraje del Colegio de Ingenieros, porque era unos pocos casos curiosos que tenía la doble profesión de abogado e ingeniero, y por lo tanto tenía una visión muy particular y completa del asunto, ¿no? Ahora, a veces son profesiones que no necesariamente son compatibles, pues, ¿no? En consecuencia es difícil encontrar a alguien que al mismo tiempo sea abogado e ingeniero. Pero sí, les decía, yo creo que debíamos apuntar a eso y eventualmente, sin embargo, tratando de arbitraje, de hecho, eso debería significar una modificación legal, ¿no? Muy bien.
Aprovechando de la presencia de Miguel acá, se me queda en el tintero un comentario, brevemente, porque estamos ya súper avanzados a la hora, sobre lo que habías comentado de la anulación de este laudo por una vinculación indirecta que la verdad que me ha causado pavor. Estoy seguro que al resto de la audiencia también, si pudieras darnos tu opinión sobre eso, porque eso, digamos, acá creo que no caería bien de ninguna manera. Pues sí, la verdad es que yo creo que preocupó mucho a toda la comunidad arbitral internacional, pero claro, he sabido que la jurisprudencia de la Corte de Apelación de París pues marca mucha tendencia, porque al ser la competente para pronunciarse sobre muchos de los laudos de CCI, siendo CCI la Corte que es, pues marca mucha tendencia. Hombre, realmente a mí me parece que va más allá de lo razonable, es decir, es un árbitro que no tenía ni conocimiento de esta y que no tenía ningún interés en ello. Lo que pasa es que la Corte lo que vino a decir es: no se trata tanto de asegurar la imparcialidad, porque hace algún tiempo, y ahora lo está volviendo a reconsiderar la CCI, si debe tener en cuenta la imparcialidad como elemento eminentemente subjetivo y por ello muy difícil de supervisar, sino de asegurar la independencia, que es un elemento más objetivo. Y objetivamente usted puede no parecer independiente, y como puede no parecer independiente, pues esto es contrario al reglamento de arbitraje y a lo que se requiere del arbitraje. Pero a mí, como valoración personal, me parece que esa postura es realmente excesiva. Pero a la luz de posturas como esa, y dado que también los abogados en arbitraje pues son cada vez más batalladores y más litigantes y más, bueno, en interés de la defensa de la parte, claro, no hay que excluir que si la ley española establece que nosotros tenemos obligación de garantizar la independencia del árbitro, pues evidentemente si hay una anulación por falta de independencia de los árbitros, van a ir contra nosotros inmediatamente porque no la hemos garantizado, lo supiésemos o tuviésemos medio para saberlo o no. Bueno, no quiero abusar más de nuestros ilustres expositores aquí en la mesa y les pido a ustedes un fuerte aplauso para ellos. Buenas noches.